Hola, mi nombre es Víctor Gómez, soy tutor de sexto de primaria del Colegio Luis Vives y una de las asignaturas que imparto es lengua castellana. De esta asignatura hoy voy a explicaros la diferencia y la definición de palabras variables e invariables según su estructura. Todas las lenguas que provienen del latín, sea el portugués, italiano, catalán y por supuesto la lengua castellana, tienen este tipo de clasificación de palabras. Las palabras invariables serían aquellas que no admiten morfemas o desinencias de ningún tipo. Plácidamente, aunque, con, hay, de, etc. Son palabras, ya veremos posteriormente de qué tipo, que no cambian, que no varían en la oración. Las variables, por contra, sí admiten cambios de forma y se les añaden desinencias que pueden ser de género, de número, de persona, modo, tiempo, etc. Vamos a ver la clasificación de estos dos tipos de palabras. Palabras variables en primer lugar. Son 5. Las palabras variables son las que sí aceptan cambios de género, número, persona, tiempo o modo. ¿Cuáles son? La primera son los determinantes: el, la, los, las, uno, unas, etc. Se pueden escribir en singular, en plural, en masculino o en femenino según sea el sustantivo y el adjetivo al que acompañan. El cocodrilo concordaría en masculino con el nombre, las jirafas concordaría en femenino y en plural con el nombre. Segundo tipo de palabra serían los adjetivos grande, pequeño, azul, bello, bonito, etc. También varían, concuerdan con el sustantivo en género y número, y si digo paisaje, al ser masculino, debe ser bello o bonito. Si digo grande, debe ser una persona, si digo grandes, debe ser más de dos, plural. El tercer tipo de palabras variables son los sustantivos: casa, garaje, balón, tobogán, comba, Pirineos, hablando de un nombre propio, por ejemplo. Los sustantivos o nombres varían en género y número. Puedo decir balón, balones, abogado, abogada, etc. El cuarto tipo de palabras son los pronombres: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, que, como sabéis, los pronombres cumplen la función de sustituir al nombre en la oración y también varían en género y número en función de las palabras a las que acompañan. Por último, los verbos, podríamos decir que son las palabras más variables de todas, pues varían en número: yo cantaba, ellos cantaban, varían en modo: indicativo, subjuntivo, imperativo, etc. Y también varían en tiempo, ya que podemos decirlas en presente, en pasado, futuro, condicional. Por tanto, serían unas palabras que varían mucho. En resumen, podríamos decir, por tanto, las 5 palabras que hemos nombrado: palabras variables, determinantes, adjetivos, sustantivos, pronombres y verbos. A continuación tendríamos las palabras invariables, esas palabras que no varían nunca, sea cual sea el nombre, el adjetivo, el artículo que acompañen en la oración. Las variables eran 5, las invariables solo son 4. Las primeras de ellas son los adverbios, aquí tenéis algunos ejemplos: mañana, ayer, aquí, allá, nunca, cerca, etc. Tanto si va en singular como en plural esa oración, el adverbio siempre mantiene su forma. Las preposiciones a, ante, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, etc. Tampoco varían en ningún caso. Voy a casa de mis padres, como veis, el a y el de son preposiciones que, tanto si lo pongo en singular como en plural o masculino o femenino, nunca varían su forma. Las conjunciones, que como sabéis principalmente sirven para enlazar oraciones: y, ni, aunque, etc., suelen utilizarse, como ya he dicho, para unir oraciones, también palabras, y no varían nunca. Voy a casa de mis padres y después me voy a correr. Esta y que une dos frases nunca varía. Por último, estarían las interjecciones, que como sabéis solemos ponerlas entre signos de admiración: hola, a, o, que denotan sorpresa. Tampoco varían en ningún caso en la oración.
En resumen, igual que hemos dicho antes, hay 4 tipos de palabras invariables que repasamos: adverbios, preposiciones, conjunciones y, por último, interjecciones. Espero que os haya servido esta explicación, que la hayáis entendido y, sobre todo, que os sea útil para vuestros exámenes.